De mis 4 abuelos, solo una era nacida en Cuba, mi abuela Casia materna. Después mi abuelo Arturo, que es mi abuelo por parte de madre, nació en las Canarias y llegó a Cuba en los años 20. Pero mi viejo llega a Cuba con 11 años, con mis abuelos, que también van a Cuba porque triunfa la revolución y Fidel hace un llamado. Es gracioso porque la historia de mis viejos tiene cierta similitud. Ellos, los dos, nacieron en un país de Sudamérica, se criaron y más o menos llegaron a Cuba en la misma época. Los dos se estuvieron muy metidos ahí, como creían en eso. De hecho, en parte yo creo que por eso mi papá decía quedarse, porque a él le gustaba Cuba, pero además estaba entusiasmado con el proyecto político, con el proyecto social. Cuando se cae el muro de Berlín, año 89, claro, tenía 8, la cosa se empezó a poner mala. Hay un montón de cosas en Cuba que hicieron que estuvieron buenas y otras que estuvieron malas. Estaría hermoso si pudiéramos sacar las malas y dejar las buenas, lo que siempre es difícil. Pero digo, si todos nos vamos, ¿quién lo va a hacer? Hay una frase que es muy fuerte que le llamaron a la generación de nuestros padres, generación PA, generación de padres abandonados. Para mí lo más duro de la migración fue una cosa que leí en un libro una vez de unos migrantes caribeños, y es que empiezas a no ser de ningún lado. Daniel Silva Jiménez nació en Cuba en 1981. Sus abuelos llegaron a La Habana convencidos por el llamado de la revolución. Vivió su infancia entre el malecón, la calle y el mar, y pasada la caída de la Unión Soviética y el período especial cubano, se graduó en la Universidad de La Habana. A sus 28 años salió de Cuba con la clara esperanza de volver. Hoy, viviendo en Buenos Aires con su mujer y sus 2 hijos, esa idea a veces queda un tanto borrosa. Mi nombre es Federico Gorelick y hoy Hotel de Inmigrantes Podcast recibe a Daniel Silva Jiménez. Es un viernes de mayo y estoy junto a Dani en mi casa. Te agradezco mucho por venir, Dani, y por la confianza. ¿Cómo estás? Todo bien, Fede, todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, nos ha hecho el contacto nuestro amigo Diego. Dani era parte de una muro uruguaya acá en la ciudad de Buenos Aires junto a Diego y yo lo vi en el año 2018, pero simplemente no nos conocíamos, así que las vueltas de la vida nos han traído esta conversación. Cuando Diego me dijo a mí que tenía que hablar con Dani porque Dani venía de Cuba, a mí se me encendieron las alarmas, las alertas, tenía ganas de hacer la conversación porque Cuba para mí es y ha sido muy importante. Pero bueno, vamos empezando de a poco. Contame cómo estás, Dani. Todo bien, Fede, todo bien. Muy frío hoy en Buenos Aires. Un otoño muy invernal, pero nada, bien. Contento de estar acá. Siempre es lindo hablar de las raíces, de tu país. Y bueno, de la migración, que es todo un tema en toda la humanidad, yo creo, pero particularmente para la nación cubana y, bueno, para mi historia familiar además, pero para la nación cubana es como una cosa que está en el centro de todo, digamos. Y cada vez más, ¿no? Una diáspora enorme. Cada vez más, sí, una diáspora enorme que, bueno, en los últimos años sí se ha incrementado de manera brutal. Los números son muy contundentes, digamos. ¿A qué te dedicas, Dani? Mira, esa pregunta me imagino que se refiere más a lo profesional. En sentido amplio. No, yo estudié Ciencia de la Computación en la Universidad de La Habana y siempre me he dedicado a eso. Pero bueno, siempre no me gusta como encasillarme en eso, porque es una cosa que siento que lo hago para ganarme la vida. Me gusta un trabajo que me gusta, pero disfruto más otras cosas que hago, no sé, escribo literatura, me interesa mucho la política, también la música. Bueno, sigo cantando murga, ya nuestro amigo en común Diego dejó, tenemos que recuperarlo, era un gran segundo. Pero bueno, así que eso, hago sistemas, programación para ganarme la vida y después cierro la compu y cuando puedo me pongo a escribir mi novela y esas cosas. Hermoso, hermoso. ¿Y cómo está compuesta tu familia hoy en día? Bueno, mi familia más cercana es mi compañera, que es cubana también. Con ella tenemos 2 hijos, Oliverio y Tabaré. Muy uruguayo el nombre del segundo. Tienen 12 años y 7 ahora. Y bueno, después nada, estaba mi vieja, mi viejo y la familia de mi mujer que, bueno, andan por ahí todos regados por el mundo.
Buenísimo, ya entraremos en esa parte de la historia. Yo te decía, Dani, que para mí Cuba ha sido muy importante. En estos días, planificando la conversación contigo, leí mucho tu blog, que lo voy a compartir en el Instagram del proyecto porque hay cosas muy interesantes para leer y complementar. Y me traía muchos recuerdos y hacía cuentas y ya han pasado 10 años desde que conocí Cuba. Fue en enero de 2016, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Y me acuerdo nombres de personas que me alojaron o que conocí en las calles. Me acuerdo direcciones. Me acuerdo mi dirección de La Habana. Mirá, ¿cuál era? Espada y San Miguel. Bien. Me acuerdo mi dirección de Trinidad, Maceo y La Boca. Y comparaba con otros países que conocí y no me acuerdo. Me acuerdo de personas, me acuerdo rostros, me acuerdo conversaciones, pero no me acuerdo nombres. En este caso me acuerdo Edel, Judeisis y Janeisis, María, Joel. No me pasa con otros países. ¿Por qué crees que? ¿Por qué? Ayúdame a entender esto. Sí. Bueno, yo creo que Cuba es un país muy peculiar. Todos los países tienen su peculiaridad y su cosa interesante, pero bueno, Cuba es un país muy peculiar por la historia que ha tenido, en particular en el siglo XX. Y bueno, además es un lugar donde tiene toda la cosa caribeña y yo también siento que hay una conexión muy especial con Argentina. No sé por qué particularmente, pero yo siento que los argentinos en Cuba los quieren mucho, que no son tan queridos en todos lados. Como argentinidad, después cuando uno conoce a argentinos, yo creo que en todos lados también son queridos, pero viste que tienen el estereotipo. Claro, el estereotipo. Pero en Cuba yo creo que hay mucha buena onda y yo también cuando vine aquí también me he sentido como, no sé, siento que nos parecemos en un montón de cosas, más allá de todas las diferencias. Entonces pienso que por ahí esas cosas, es un país que es muy interesante, que tiene mucha cultura, que tiene mucha riqueza, cultural, la gente es muy abierta, como pasa en todo el Caribe. Yo no conozco tanto el Caribe, o conozco poco, no he estado en otros países del Caribe, pero sí sé que en Venezuela, que en Colombia, que en Dominicana también son así, pero bueno, no sé, creo que va por ahí, como con una conexión y como la cosa cultural, la cosa abierta, como que en Cuba todo el mundo te habla en la calle, hablas con cualquiera, que lo cual tiene su tema también, porque me imagino que lo habrás vivido. En Cuba hay mucha gente, hace muchos años, en los últimos años más, que se dedica a ver cómo le saca dinero a turistas y se aprovechan de esa cosa. Entonces, para los turistas, yo conozco amigos que han estado y también han sufrido ciertas excepciones, en el sentido que hay tipos que te venían a hablar y de verdad era de onda porque simplemente querían hablarte, y otros porque estaban viendo cómo te sacaban plata. Entonces, mucha gente que va con la cosa ilusionada esa, por ahí se llevó algunas excepciones, porque vino un tipo y supuestamente te venía con toda la onda, pero era como que quería ver cómo te sacaba plata. Mientras te escucho pienso que se unen varios elementos. En primer lugar, el clima hace que la gente esté en la calle. Sí, totalmente. Después, la buena onda caribeña y de los lugares que tienen costa de mar. Sí. Y también vos hablabas de la cultura y recuerdo que se podía hablar de muchos temas y la gente estaba interesada, era gente súper formada, con inquietudes, gente que le gustaba hablar de historia. Y recuerdo conversaciones con bioquímicos, con ingenieros, y eso permitía que fluya y conocer más a la otra persona. Así que sí, tal vez con eso me empiezo a elaborar una respuesta de por qué me acuerdo tanto de cosas de Cuba. Sí. Vos naciste, Dani, en el 81. Yo nací en el año 81, en La Habana. Naciste en el 81 en La Habana. ¿Y cómo llegó tu familia a Cuba? ¿O de dónde viene tu familia, tus padres? Sí. Mira, mis abuelos, o sea, mi familia es una familia heterogénea en ese sentido. De mis 4 abuelos, solo una era nacida en Cuba, mi abuela Casia materna. Después mi abuelo Arturo, que es mi abuelo por parte de madre, nació en las Canarias y llegó a Cuba en los años 20, como tantos emigrantes españoles que vinieron en esa época a América. Pero mi mamá nació en Venezuela, porque mis abuelos se fueron a Venezuela en los años 50, o en los finales de los 40, mi mamá nació en el 49. Así que finales de los 40 se fueron a vivir allá como porque estaba mejor económicamente, no sé qué. Mi mamá nace en Venezuela. Llegaron a Venezuela desde Cuba. Claro. O sea, mi abuelo, Canarias. Claro, Cuba, mi abuelo se va de Canarias a Cuba. En Cuba tiene 2 matrimonios. Se divorcia 2 veces y su tercer matrimonio es mi abuela. Puede ser que sea muy cubano eso de
de dos tener muchos matrimonios. No sé, habría que ver los números, no sé. No te sé decir. Pero el tercer matrimonio es con mi abuela, que sí es la que es nacida en Cuba, y él no había tenido hijos con los otros matrimonios, con los matrimonios anteriores. Y ahí ellos se van a Venezuela juntos, sí. Había otro, porque creo que es así, esto no estoy seguro, tengo que preguntarle bien a mi madre, pero creo que cuando vienen mi abuelo de España, eran como no sé cuántos hermanos, viste, en aquella época era muy común eso, y hay algunos que recalan en Cuba, pero hay otros que recalan en Venezuela. Y me parece que uno de los que estaba en Venezuela le dice, vení, acá está mejor, no sé cuánto. Y ahí se van a Venezuela, bueno, mi mamá nace en Venezuela, y vive toda su primera infancia en Venezuela y vuelve a los 12 años cuando triunfa la revolución. Mi abuelo, esta parte de mi abuelo, parte de madre, eran, por lo que me cuenta mi mamá, como más bien así de izquierda, entonces le copó toda la onda de Fidel y todo eso, y se vienen a Cuba cuando mi mamá tenía 12 años. Yo recuerdo cuando era niño, que cuando yo estaba estudiando historia, mi mamá me decía, a ver, tengo que estudiar contigo para aprender más la historia de Cuba, porque yo, la parte donde más se da historia de Cuba, por lo menos en aquella época, yo creo que sigue siendo así, es más en quinto o sexto grado. Mi mamá llegó a Cuba cuando estaba, digamos, para ser octavo, más o menos. Eso por mi parte es madre. Por mi parte paterna, sí son todos uruguayos, bien uruguayos. Mi abuelo nació en Tacuarembó, mi abuela nació en Durazno. Y mi papá nació en Durazno también, una provincia que está en el centro de Uruguay. Y después ellos, es gracioso porque la historia de mis viejos tiene cierta similitud. Ellos, los dos, nacieron en un país de Sudamérica, se criaron y más o menos llegaron a Cuba en la misma época. Se conocieron muchos años, 20 años después, ¿no? Pero mi viejo llega a Cuba con 11 años, con mis abuelos, que también van a Cuba porque triunfa la revolución y Fidel hace un llamado. Mi abuelo ya era un matemático bastante importante. De hecho, en Uruguay durante mucho tiempo se estudió con los libros de mi abuelo en el secundario. Y se va a Cuba. De hecho, mi abuelo es el decano de la Facultad de Matemática. En aquel tiempo se llamaba Escuela de Matemática. Fue el director de la Escuela de Matemática del año 62 a 69. Ajá. Después, en el año 69, mi abuelo decide volver a Uruguay, también entiendo yo que para vincularse también con las movidas políticas de acá y todo eso. Él tenía relación con los Tupamaros, todo. Y mi papá, con 19 años o 20, decide quedarse en Cuba, él solo. Porque mi tía, que también nació en Uruguay y también vivió en Cuba toda esa época, de los 11 a los 20 más o menos, decide volver con ellos. Entonces mi tía vuelve acá al sur, o sea, vuelve a Uruguay, y mi papá se queda en Cuba toda su vida hasta el día de hoy. Tus abuelos, los padres de tu papá, vuelven a Uruguay, y tu padre a los 20 años decide quedarse en Cuba solo. Vivía en la residencia, ya había entrado a estudiar matemática en la universidad, también mi papá estudió matemática, y él decide quedarse y vivía ahí en la residencia estudiantil. En las vacaciones, no sé, se iba a casa de amigos, seguía viviendo ahí. Durante varios años vivió sin tener una casa, digamos. Él vivía ahí. Después mis abuelos volvieron unos años después a Cuba, y yo cuando yo nací, mis abuelos vivían en Cuba, mis abuelos uruguayos vivían en Cuba, y yo hasta que murieron vivieron en Cuba. O sea, yo crecí muy relacionado con ellos, por eso también yo tengo tanto vínculo con Uruguay, porque bueno, crecí mucho con mis abuelos, que sí eran muy uruguayos, porque mi viejo, por más que es uruguayo, nació de sus 70 y pico de años, vivió 11 en Uruguay. ¿Qué te cuentan tus padres o qué has incorporado vos de esos primeros años de la revolución, años difíciles? No sé si con la invasión de cochinos ellos ya estaban en Cuba, después el giro de la revolución hacia el socialismo más profundo y la relación con la Unión Soviética, y unos primeros años en los que la revolución, según tengo entendido, empieza a despegar y tiene años con ciertos indicadores positivos y con todo un pueblo atrás de ese objetivo común de progreso, podríamos decirlo. Sí. Mira, cuando lo de Cochino creo que fue en el año 62, que por cierto, Cochino se le dice fuera de Cuba, pero en Cuba todo el mundo le dice Playa Girón. Playa Girón, estuve ahí. Nadie le dice Bahía de los Cochinos, creo que eso es el nombre, no sé. Pero todo el mundo dice Playa Girón en Cuba, pero bueno, no importa. Eso creo que en el año 62, mis padres no sé si ya estarían o estaban recién llegando, porque más o menos en esa época llegan, eran muy chicos, de eso ellos nunca o sea, yo sé toda la historia por lo que he estudiado, por lo que vi en la escuela, pero digo, de eso ellos no me hablaron. Lo que sí te puedo decir es que nada, mis padres estuvieron muy metidos en el proceso. Yo creo mi reconstrucción de esto, hay mil versiones, como siempre pasa con la historia, revisionismo, cada uno tiene su idea. Yo creo que fue un proceso que, ya vuelvo a la pregunta porque no me quiero ir demasiado, que fue bastante popular, digamos, que la mayoría lo apoyó. Después hubo gente que no lo apoyó y yo tengo mis discrepancias con cómo se trató con esa gente que discrepaba.
o mis diferencias, no me parece bien cómo fueron ciertas cosas. Pero bueno, lo cierto es que yo creo que fue una cosa bastante masiva lo que yo logré reconstruir, y lo que sí sé es que mis viejos, los dos, se estuvieron muy metidos ahí, como creían en eso. De hecho, en parte yo creo que por eso mi papá decía quedarse, porque a él le gustaba Cuba, pero además estaba entusiasmado con el proyecto político, con el proyecto social. Y sí, ellos estuvieron, sí, no sé, no me contaban, mis viejos me cuentan más la parte más humana, digamos, no la cosa de cómo era, que se giró al comunismo, pero sí me contaban de cuando iban a cortar caña, los trabajos voluntarios, las cosas en la universidad, todas las cosas que había en Cuba, que eran cosas de mucha comunidad, y donde no era, si bien Cuba la mejor década que tuvo es del 80 al 90, porque en los años 70 también habían dificultades, ni hablar de cómo es ahora, que hay una crisis tremenda, ni la que fue en los 90, pero sí habían dificultades. Pero lo que me cuentan mis viejos, por lo menos es la experiencia de ellos. Quiero puntualizar en eso porque capaz que lo escucho otro cubano y dice, pero ¿cómo va a decir eso? No sé, mis viejos vivían puteando. Hay de todo. Mis viejos, tanto mi mamá como mi papá, recuerdan esa época como que tenían dificultades, pero ellos estaban metidos, creían en eso, estaban como involucrados, digamos, emocionalmente, y lo disfrutaban. Pero tú ibas a un trabajo voluntario y no es que tuviera muchas comodidades. Ahí dormías incómodo, pasaba calor, la comida estaba más o menos, pero no los escuché yo quejarse de eso, digamos. Tu infancia y adolescencia transcurre entre décadas de los 80, que decís que es una de las partes más doradas de todo este proceso, y en los 90, que comienza el periodo especial con la caída de la Unión Soviética. A mí me sorprendió mucho en 2016, muchas conversaciones en que me hablaban del periodo especial y que me hablaban de la dureza de esos años, y ya habían pasado 20 años más o menos, y seguían con eso. Entonces, ¿cómo fue tu infancia? Sí, mira, yo la verdad que siempre la pasé bien en Cuba. Es verdad que no todo el mundo la pasó igual. Digo, hay gente tengo amigos que sufrieron mucho más, en particular el periodo especial. En los años 80, nada, como te decía, para mí fue la mejor época de Cuba. De hecho, en Cuba siempre, desde que yo tengo memoria, hay una cosa de antes, de que se habla de antes, y cuando se habla de antes, es antes del 59. No, porque antes, cuando alguien te decía antes, es como que ahí hubo un quiebre, está claro, hubo un quiebre histórico desde todo punto de vista, cuando triunfa la revolución y empieza todo el gobierno socialista, o sea, el gobierno que va adelante, Fidel y todo eso, cambiaron un montón de cosas abruptamente y fue toda una nueva historia. Entonces, había un quiebre ahí, pero el periodo especial fue tan duro, ahora te cuento un poco más, pero fue tan duro y todo eso, que también pasó otro antes. Entonces hubo un momento, ponele en los 2000 o algo de eso, que alguien te decía antes, pero te decía, ¿antes o antes? Había como una broma con eso, como ¿de qué antes me estaba hablando? Porque hubo un momento que era antes del periodo especial, porque el periodo especial sí fue un cambio. Bueno, cuando se cae el muro de Berlín, año 89, claro, tenía 8, igual en Cuba la cosa se empezó a poner mala, digamos, para mí el peor año fue el 94, la cosa ya en 91, 92 empezó a ponerse mala, 93 mala, el 94 fue el peor, es la crisis de los balseros, todo. Después 95 también malo, y ahí empieza a mejorar, y ya a finales de los 2000 ahora, hubo un montón de cosas en Cuba que no se recuperaron. Había gente como que siempre también decía, no, pero especial, hubo cosas que la gente nunca se volvió a estar como en los 80, eso ni hablar. Los mejores años volvieron a ser, yo creo, entre 2012 y 2016, en particular cuando vino el acercamiento de Obama y todo eso, pero fue mucho más desigual que antes. En los 80 mi sensación era que como había un bienestar más generalizado. Y tu infancia, más allá de esta experiencia traumática a nivel país, tu infancia, ¿qué recordás de tu familia, del malecón, de la playa, cosas que he leído en el blog? No, como te decía, yo la pasé re bien, incluso en el periodo especial, afortunadamente yo no pasé hambre, por ejemplo. Yo tengo amigos que pasaron hambre, que de verdad no había comida, hay gente que iba a su casa no tenía comida, que se acostaba sin comer, que en Cuba hubo una enfermedad que se llamó, no sé si has oído hablar de eso, se llamaba neuritis óptica, que fue una enfermedad que la gente empezó a perder la vista, tenían problemas en la vista, y unos médicos se pusieron a investigar y vieron que era por falta de comida. Que eso tuvo sus problemas, porque Fidel como que no, que lo que recuerdo, yo era niño, igual era adolescente, niño, pero recuerdo como que Fidel como que al principio lo negó y se enojó con unos médicos que le dijeran eso, y una solución que se buscó para eso fue que los médicos ahí vieron que la gente le estaba faltando vitamina, y empezaron a dar una cosa que se llama Polivit, que eran unas vitaminas, pero escucha qué dramático esto,
empiezan a dar a todos los hogares, porque además en Cuba todo como centralizado, Claro, el gobierno claro. tomó una decisión, bueno, para todas las familias vitamina, como para evitar un poco esto de la neuritis óptica y todo esto. Y era re loco porque la gente decía, tengo recuerdo que decía, sí, está bien la vitamina, pero pasa la vitamina, me da hambre. Comían eso y le da más hambre. Y no había comida. Entonces era un dilema, tengo que tomarla porque sí que es buena para la salud, pero entonces me da más hambre, que ya no tengo comida. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, nada, yo recuerdo en mi barrio, también, yo también crecí en un barrio que es un barrio lindo, o sea, no todos los barrios eran igual, había barrios mucho más carenciados y todo. ¿Cómo Pero se bueno, llama? ¿Cómo se llama el barrio? el municipio se llama Playa, que es lo que en Argentina sería barrio, pero mi barrio se llama, le dicen Miramar, aunque en realidad no es Miramar, pero Playa es como un barrio muy grande que tiene subbarrios. ¿Miramar es la zona donde están las embajadas? Sí, claro, por ahí, más o menos. Es muy grande todo eso, pero sí, por mi casa había embajada, casa de embajadores, cerca de la Quinta Avenida, es una zona muy linda. Pero bueno, nada, yo iba igual a todos lados de La Habana, después cuando estuve en el colegio. En Cuba jugabas mucho en la calle, estaba mucho la cosa, como no había tanto auto tampoco, y como la verdad que, por lo menos en aquellos tiempos, en periodo especial aumentan un poco igual los delitos, las cosas, porque bueno, como pasa con las crisis y las carencias, pero en general un lugar bastante seguro. Yo desde chico ya volvía solo caminando en mi casa, los niños están un montón en la calle, y también era otra época y los padres tampoco estaban, bueno, creo que ha pasado eso igual en todo el mundo, aquí también me cuentan, no, antes cuando era chico la gente jugaba más en la calle, los niños andaban solos para aquí para allá, y yo me la pasaba en la calle mataperreando en mi barrio, para aquí para allá en la bici. Y nada, la pasaba bien. La verdad que básicamente estaba ahí en mi barrio, no es que fuera mucho. Mis abuelos vivían mis abuelos uruguayos tenían una casa que no era propia, que se la prestó el Estado, digamos, se la prestó hasta mientras vivieron ahí, ¿no? Es que era una casa hermosa en el este de La Habana, cerca de las playas del este, que son las playas más lindas de La Habana, que era lindísimo y que era lejos, o sea, eran 35 kilómetros, ponele. En auto no es nada, pero en Cuba con el transporte todo eso era lejos. No es que podíamos ir constantemente. Era un reviaje para allá. Entonces, bueno, a veces sí íbamos a pasar el fin de semana con mis viejos ahí, pero no es que tampoco íbamos así de vacaciones a ningún lado. Yo alguna vez, en mi infancia, 2 veces vine al Cono Sur a visitar a mi familia, lo cual fue un privilegio tremendo porque en esa época, ahora no es tan raro, digamos, que algún niño viaje, pero en esa época un niño de mi edad era impensable que viajara. De hecho, estaba prohibido. Yo me acuerdo, Dani, que eran muy pocos los cubanos que conocían la isla y que conocían distintos lugares del país, porque cuando nosotros conversábamos y contábamos el recorrido que habíamos hecho, que hicimos todo, Sí. salvo los dos extremos, salvo obviamente Guantánamo y Pinar del salvo Pinar del Río, Viñales, Sí, todo lo demás. todo lo demás lo hicimos. Sí. Y cuando contábamos todo nuestro trayecto, había una felicidad del interés que mostrábamos nosotros y de cómo nos había gustado, pero también una tristeza de que ellos no lo habían podido hacer. Sí. ¿Vos recorriste? No, yo sí, no, la verdad que no era fácil en Cuba viajar, nunca fue fácil. Ni hablar después del periodo especial, pero yo creo que ni siquiera antes. Era complicado, entonces no existía ese concepto como que hay acá, que tú dices, no, voy de vacaciones. No. ¿Cómo decirte? No estaba en lo que la gente tenía en sus manos. La gente iba de vacaciones a una playa que estuviera más o menos cerca. La gente que iba a otras provincias era porque tenía familia. En La Habana, como pasa con las capitales, hay mucha gente cuya familia es de Oriente o de otro lado. Entonces ibas a la casa de tu familia, pero fuera de eso. Yo, por ejemplo, tengo familia en Camagüey, pero vine a ir muy de grande después. Yo he recorrido poco Cuba, la verdad. Estuve una vez en Santiago de Cuba 4 días, después he ido mucho a Villa Clara porque sí, mi mujer es de ahí, mi compañera es de ahí, entonces sí, desde que empecé con ella sí he ido muchas veces. Pero después, no sé, he ido un par de veces a Pinar del Río, pero no es que haya recorrido mucho. Y más de adulto lo hice. De chico no es que mis viejos dijeran, bueno, estas vacaciones vamos a ir a... No existía eso, era difícil el transporte, no había una cultura de eso, digamos. Dani, entonces ahí estamos con tu infancia y entro un poquito en la adolescencia, la parte de tus estudios. ¿Estudiaste en la Universidad de La Habana? Sí. ¿Qué es la que está en Centro Habana o eso es al menos una sede nomás? ¿Dónde? Sí, la Universidad de La Habana está en el límite entre Centro Habana y El Vedado, que le dicen, que en realidad se llama Plaza de la Revolución, el municipio. Está en ese límite y sí, es ahí, tiene varias instalaciones, pero todas en ese ¿cómo se dice? En ese círculo, en un cachito ahí de la ciudad. Lo principal es la escalinata esa que la habrás visto, Sí, con la mamá, sí. que es preciosa y que es toda una edificación que Que le llaman la colina porque está en una colina. Exacto, y tiene una vista linda. Claro, tiene una vista hermosa.
Yo estudié ahí, mi facultad es preciosa, porque la Facultad de Matemática y Computación. Yo empecé estudiando matemática, después me cambié a estudiar computación. Pero la Facultad de Matemática y Computación es muy linda, tiene unas columnas, tiene un patio interior, es preciosa. Pero bueno, ahí en ese cónclave arquitectónico, digamos, hay varias facultades, pero no todas. Pero después, no sé, a 2 cuadras está la de biología, a 3 cuadras hacia el otro lado está la de psicología, están todos como por ahí. Sí, yo estudié ahí en la Universidad de Matemática, en la Facultad de Matemática y Computación, donde mi abuelo fue decano entre los años 62 y 69. Muchos de mis profesores habían sido alumnos de mi abuelo. Después mi viejo estudió ahí también, entre los años 70 y 76. Bueno, después estudié yo. Yo me cambié y me acuerdo que algunos profesores ahí protestando porque eran ahí fans de la matemática. No, ¿cómo te vas a cambiar? ¿Vas a abandonar la tipo familiar? Pero bueno. ¿Te costó esa decisión de cortar ese linaje matemático? Más o menos. Un poquito, pero no fue que me costó un montón. A día de hoy pienso que fue de las mejores decisiones que tomé en mi vida, sin duda. ¿Y cómo era la universidad? Porque pienso, una universidad de computación, mucha tecnología, ¿cómo era ahí? Nada, la universidad era un espacio, un lugar hermoso. También es una etapa muy linda de la vida, digamos. Uno es joven, además en Cuba todo el mundo, o la inmensa mayoría, está solo estudiando. No, en otros lados, viste que mucha gente trabaja. Había alguna gente que tenía alguna changuita, no sé, tenía un amigo que repartía películas para tener unos mangos. Pero en general la gente básicamente estudiaba. Entonces, nada, estabas todo el día ahí estudiando, de fiesta, boludeando en la plaza. Era... Nada, un tiempo hermoso. Mi facultad, nada, tenía eso que era de computación. En Cuba había su problema porque Internet llegó mucho después. Era una época donde ahora todo el mundo, ahora yo a veces he ido de visita a la facultad y están todos con su notebook, pero en aquella época ni hablar. Pero bueno, nada, teníamos un laboratorio con computadora, teníamos, la carrera se mantenía actualizada. Hay cosas que había mucha matemática. Para mí fue una muy buena formación. Y después habían un par de profesores que eran como tipos de estrella, que viajaban mucho y siempre como que te traían las últimas, traían libros. Entonces la facultad lograba estar actualizada. Teníamos acceso a internet, un acceso restringido, lento, pero teníamos en la facultad, no en tu casa. Y teníamos un laboratorio ahí donde había un montón de compus y ibas ahí, pedías un turno, no sé, ahí te sentabas a estudiar las cosas de computación. ¿Sabés qué, Dani? Yo estudié en la universidad pública acá en Buenos Aires y las universidades públicas de este país tienen una cultura, sabrás, de mucha política interna, se mezcla la política interna de la facultad con la política partidaria, nacional, y hay una efervescencia enorme. ¿Cómo existe algo de esto en Cuba con un sistema político de partido único? Bueno, eso es un punto interesante. A mí eso es una de las cosas que me fascina. Yo la primera vez que vi eso, imagínate que lo vi en Chile. Yo antes de vivir acá en Argentina viví en Chile. Y en Chile es 1/10 de lo que es acá. Y yo tengo recuerdo cuando fui a la Universidad de Chile, la Universidad Pública Chilena, ver carteles, agrupaciones políticas y yo, wow, fascinado. En Cuba no hay nada de eso. Cuba, el sistema político que tiene, bueno, sería largo, no sé cuánto quieres entrar en esto, en mi opinión sobre eso. Yo tengo muchas cosas para elogiarle, pero también muchas cosas para criticarle. Pero lo que sí te puedo decir es que en Cuba, si bien la formación era muy buena, porque eran buenos los profesores, por lo menos en mi época, eso ha empeorado mucho en los últimos años, eran buenos los profesores, eran buena la formación, había muy poco de discusión, o sea, es un gobierno que tiene una idea monolítico y después la gente igual debate, conversa. Pero en la universidad no había nada de eso. O sea, se hablaba de política lo que bajaba arriba. Y después sotovoce ahí entre tú y otro, pero no había agrupaciones, no había cosas. De hecho, alguna gente que intentaron hacer alguna cosita, enseguida tenían problemas. El gobierno cubano no le gusta nada y eso con los años se ha ido relajando porque ha perdido control. En los años 80 era mucho peor que cuando yo estuve y ahora está más relajado que cuando yo fui. Pero el gobierno cubano controla la universidad totalmente controlada como todo. El gobierno cubano, el Estado cubano, como sabes, muy... Con los años, como te digo, en los años 70 era mucho. Es que perdió potencia, no es que cambió ideológicamente, perdió capacidad, digamos. Sí, también cambió, también se adornó en algunas cosas, en un 1/10 lo que yo quiero, lo que yo querría, o lo que yo creo que se tendría que haber. No, pero algunas cosas se adornó, algunas cosas se dio cuenta. Pero bueno, sigue siendo así, no es que en la universidad hoy tú vayas obvio que no hay agrupaciones políticas y no se puede. Quizás ahora es más, la gente habla más, o una asamblea dice más, pero era todo, como ahí estabas divirtiéndote y estudiando, ¿no? Era y si hablabas de política era lo que te bajaban de arriba. Entonces no había nada de eso.
Y eso es una de las cosas que a mí me parece, bueno, a mí me parece malísimo que no, que en una época donde en la universidad, que la gente es joven, que tiene que debatir ideas, que tiene todo eso, para hacer un país mejor o lo que sea, me parece que está bueno que haya debate. Después no sé si sale un país mejor, después, bueno, gana Milei acá, no sé si, no sé si sirvió, pero... Después vamos a llegar un poquito al final de la conversación a Sí. hablar sobre cómo está Cuba ahora. Bueno, pero respondiendo a tu pregunta, bueno, creo que ya te respondí, pero no había ni un pedo nada de eso. Ahí en general no se hablaba de política, salvo los que bajaban y era como, ya vienen estos con la cantaleta oficial. Llegaste a terminar la carrera en la Universidad de La Habana, Sí. y en esos años fue tu salida hacia Chile. Yo terminé la carrera, me gradué, me quedé 2 años trabajando en la universidad de profesor, lo cual lo logré porque era buenísimo quedarte. No porque tuvieras de modo trabajar ahí, sino porque te podían mandar para un lado menos. Por ejemplo, a mucha gente la mandaban para una universidad que crearon en Cuba que se llamaba la Universidad de Ciencias e Informática, que quedaba lejos, y después habían todos unos rumores de que si, yo creo que después eso no fue así, pero había muchos rumores que si trabajabas ahí después no te dejaban salir del país en no sé cuántos años. Y yo me logré quedar, así que sí, yo me gradué, me quedé, estuve 2 años de profesor, que estuvo buenísimo, y después sí, como 3 años después de graduarme fue que me fui, que migré a Chile. ¿Y cómo fue toda esa decisión? ¿Cómo la fuiste tomando? ¿Ya estabas en pareja en ese momento? ¿Cómo Sí. elegiste Chile? Contame un poco de eso, Dani. Mirá, en Cuba, nada, como te decía, la migración está muy en el centro de todo porque hay mucha gente migrando. Por ejemplo, mi hermana, que es 8 años mayor que yo, había emigrado, después, no tan rápido, porque lo que ha pasado en Cuba también que antes era muy común que te graduabas de la universidad, trabajabas unos años y te ibas. No todo el mundo, pero mucha gente. Lo que ha pasado en los últimos años es que eso se ha acortado, como mucha gente se va mucho antes en cuanto puede, gente que puede sacar a sus hijos y tienen 20 años, ahora en mi época era más raro eso. Pero era como un horizonte que siempre tenías ahí. Y más, la situación no es que mejorara mucho, entonces siempre había como un horizonte de que voy a emigrar. Había gente que lo tenía más claro, gente a la que llegó la decisión después, pero la mayoría de mis amigos, hoy no queda casi ninguno en Cuba, pero en aquella época no es que todo el mundo lo tuviera claro, pero muchos lo pensaban, otros no. Yo siempre, a mí me gustaba la idea de vivir en Cuba, y yo cuando emigré, la verdad, que yo tenía 2 razones fundamentales. Una era económica, porque yo me había graduado de la universidad y con mi salario, mi viejo me ayudaba. Yo decía, tengo un montón de años, o sea, tengo ya más de 25 años, estudié, trabajo, no quiero seguir dependiendo de que mi papá me ayude. Pero también yo tenía la idea, yo no emigré solo por eso. A mí también me daba curiosidad vivir en otro país, sentía que estaba bueno vivir, conocer otra realidad. Entonces yo tenía como esas 2 cosas, y yo tenía durante mucho tiempo, ahora medio que las perdí, pero durante mucho tiempo tuve la esperanza de como vivir unos años afuera y volver, y que Cuba mejorara, y que todo estuviera bien, y que pudiera volver y vivir con mi salario, y volver ahí era una ilusión que yo tuve durante muchos años, y bueno, después lamentablemente medio que la perdí. ¿Cómo fue que decidiste Chile? Decidí Chile. Bueno, yo me quería ir a España. No por nada. Yo tenía un grupo de amigos muy grande, que éramos muy unidos y que la pasábamos muy bien. Y mi ilusión era como poder emigrar y que estuviéramos todos cerca o en el mismo lugar. A España era donde más habían ido porque cada uno iba para donde podía, más o menos. Y yo me quería ir a España. En eso yo me enamoré con mi compañera ahora. Y cuando yo la conocí, o sea, cuando nosotros empezamos a estar juntos y a convivir y todo, ya yo tenía la idea de emigrar bastante clara. Ella no. Ella, la verdad, que yo la convencí. Ella no tenía eso en la cabeza, y yo le empecé a decir, un momento me dijo, bueno, si quieres vamos y probamos por ahí. No es que ella tuviera eso, más lo tenía yo. Entonces yo me quería ir a España. Yo tenía una manera de irme a España, porque como yo tenía la nacionalidad uruguaya, yo no necesitaba visa para España. Yo podía llegar a España y después ver cómo hacía para tener la residencia. Había mi abuelo era español, había una cosa por eso. Pero ella, que sí es cubana por los 4 costados, o sea, sus 4 abuelos son nacidos en Cuba, no podía irse a España. Entonces empezamos a aplicar unas becas, me acuerdo, para ella. Y no nos salió ninguna. Becas MAE, becas Carolina, un montón de becas ahí. Y no logramos ninguna. Y nada, mi hermana se había ido a Chile a vivir muchos años antes. En el 2001 se fue mi hermana. O sea que ya mi hermana llevaba 2001. Y eso fue en 2000. Claro, eso fue en 2000. Claro, mi hermana llevaba como 10 años viviendo en Chile. Yo me fui en 2011 de Cuba. Y me encontré con una amiga. Mira, eso fue así. Cuando yo estaba en eso de que ya estaba con las ganas de emigrar, no lograba lo de España, me encuentro con una amiga que había estudiado conmigo y se había ido a Chile, que viene de visita a Cuba. Y nos ponemos a hablar y me dice, oye, pero Dan, Chile está bueno, no sé cuánto, y hay un montón de trabajo para nosotros. Ella había estudiado lo mismo que yo, ciencia de la computación, hay un montón de trabajo, de empresas, de cosas. Entonces dije, vamos a ir a probar, y me acuerdo que le escribí a mi hermana,
y le dije, no, estoy pensando esto, y mi hermana como así, sube, no, sí, ven, yo te voy a apoyar en todo, ven para acá, eso fue también importante, como que era mi hermana, pero bueno, también podía haber dicho, bueno, veamos, ella está casada con un chileno, que bueno, quizá también para gente que es de otro lado, por ahí son los dos cubanos, es más fácil. Pero mi cuñado también, la verdad que fue súper solidario con nosotros. Y bueno, nosotros llegamos ahí a casa de mi hermana sin un peso y viví ahí unos meses. Por suerte rápido conseguí laburo y a los meses ya me pude ir a vivir solo, nos pudimos ir a vivir solo, mi compañera. Pero bueno, fue así como caímos en Chile, la verdad. Antes de entrar, Dani, en tu experiencia o en su experiencia en Chile y después Sí. en Argentina, me gustaría hablar de un tema que para mí es muy sensible y un tanto desgarrador también, que estuve leyendo en tu blog, Sí. que hablas de la culpa de haberte ido de Cuba. Sí. Yo creo que debe ser un sentimiento bastante común a migrantes. En el caso de Cuba y en el caso de Venezuela, yo creo que puede llegar a ser aún más todavía, con la situación que no mejora y esto de la ilusión que tenías de que en algún momento el país repunte y poder regresar y ver que no solo que eso no pasa, sino que cada vez se va hundiendo un poquito más. ¿Cómo podés poner en palabras este sentimiento de culpa? Sí, yo sí, yo durante mucho, después con los años, digamos, uno la va limando, durante muchos años tuve un poco esa culpa. Lo que yo creo que eso, no sé si es un sentimiento tan extendido entre los cubanos emigrados. No sé no tengo estudio, pero así entre mis amigos y todo eso, no es que muchos tuvieran esta idea que tenía yo. Hay muchos que estaban repodridos y se fueron. Con rabia. Hay gente que se fue con rabia, enojado, y mucha gente que se fue, ni pedo vengo aquí, o más nunca a vivir acá. No era la mayoría los que estaban en mi postura, digamos, en mi Y también sensación. no es la misma la comunidad cubana de Miami tal vez que la de Argentina o Uruguay o España. Cada una tendrá sus Sí, particularidades. con los años se han ido asemejando, pero en otra época era, Claro, claro. en otra época era distinto, sí. Sí, era distinto y también, qué sé yo, estaba también cómo te habías ido a Cuba, cómo había sido tu experiencia. Yo tengo amigos de todos los tipos. Tengo amigos que odian, todo que le menciones Castro, lo que sea, lo odian, y otros que lo amen ninguno, pero que tengan cierta tolerancia, que vean algunas cosas buenas que se fueron. Entonces, no, yo durante mucho tiempo sí decía me decía a mí mismo, ¿no? Como, bueno, pero si todos hacemos esto y nos vamos, y yo durante mucho tiempo tuve como una admiración. Tengo recuerdo de tener como una admiración de alguna gente que se había quedado en Cuba y estaba ahí dando la pelea, gente con la que yo comulgaba, digamos, ideológicamente, que generaban gente de izquierda que tenían una crítica fuerte al gobierno cubano, como la que yo siempre he tenido, pero desde la izquierda, no queriendo, no desde la derecha, como que quiero un sistema liberal, quiero un sistema donde la gente participe. En Cuba, para mí, un problema grave que tuvo la revolución es que la participación no, es cosa vertical, a mí eso me parece nefasto. Entonces yo, nada, tenía esa admiración por esa gente, por alguna gente que vivía en Cuba y que, de hecho, con algunos me comuniqué. Mira, hay un muchacho, te hago una historia corta, hay un muchacho que se llama Eliezer Ávila, bueno, no sé cómo se acentúa, que se hizo muy famoso en los años 2000 por ahí, porque él era profesor de esta UCI que te comenté, de esta Universidad de Informática. Entonces va un tipo que se llamaba Lancón, que murió hace poco, que no me acuerdo qué cargo tenía, pero un muy alto cargo, de los tipos bien más importantes de Cuba. No me acuerdo si era canciller, no, canciller no era, pero bueno, era un tipo ahí que estaba al lado de Fidel, uno de los más importantes. Iba a esa universidad a hacer un encuentro con jóvenes. Y varios jóvenes se paran, años 2000 y pico habrá sido esto, o no, después de 2010, porque ya vivía afuera, y le plantean un montón de cosas. Y eso alguien lo firma y se filtra. Porque en Cuba todo muy compartimentado, esas cosas, pero se filtra y se sale para todos lados. Y en particularmente la locución de este muchacho es muy buena. Le plantea un montón de cosas, lo pone re incómodo, el tipo no sabe cómo contestar, porque además los funcionarios cubanos no están acostumbrados a que venga nadie a incomodarlo, están acostumbrados a sus periodistas que le preguntan lo que quieren, le tiran flores, hablan entre ellos, por último cuando están afuera, y eso que este era un tipo bien preparado, así, que estudió en Estados Unidos, que había estado en misiones en Guay, o sea, un tipo así pero el tipo se descoloca con cosas que le dice y le da algunas respuestas que son muy ridículas, que después lo ridiculizaron mucho. Por ejemplo, hay un momento que este pibe le dice, no, pero ¿por qué los cubanos no podemos viajar? Porque era una época donde había muchas más restricciones. Ahora todo eso cambió. Ahora no pueden viajar, quizás porque no tienen dinero, pero en aquella época había permiso de salir del país. Entonces el pibe, además el pibe medio que lo corre. Yo no sé hasta qué punto era tendencioso lo del pibe, o de verdad lo sentía así. Puede que haya una mezcla.
el pibe le dice, no, porque por ejemplo, yo quisiera ir a conocer la tumba del Che en Bolivia, y no puedo, como cubano, yo quisiera que con mi familia que vende ajo, y él dice, no, porque si todo, y él le da esta respuesta que se hizo famosa por ridícula, porque le dice, no, pues imagínate, si todos pudieran volar, se armaría una trabazón de aviones en el cielo, sino totalmente desconcertado y dijo esa estupidez y quedó. Entonces, todo esto te lo cuento porque me acuerdo que una vez voy a Cuba de visita, cuando tenía como esta Cuba, y me acuerdo que me encuentro con una amiga, me dice que está trabajando en la UCI. Claro, al pibe enseguida le empiezan la seguridad del Estado lo visita, lo llama, lo entrevista, después le hacen hacer una entrevista donde hace un mea culpa, y después te digo cómo terminó este pibe, y lo empiezan a tosigar, y el gobierno cubano le gusta a esa gente que hagan eso. Fueron para allá, hincharle las pelotas, él tenía un cargo y medio que se lo sacaron, lo jodieron bastante. Y me acuerdo que yo me encuentro con una muchacha que me dice, cuando una vez que yo estaba de visita, y le digo, pero estás en la UCI, no has ido a conocer a Eliezer, porque yo, el pibe me parecía así recopado lo que había hecho, y yo mi ilusión era, no, voy y hablo con ese pibe, tengo con ese pibe que unirme. Y fue muy duro porque ella me dice, no, porque yo también quiero después viajar, yo también quiero ir allá a Chile, no sé, a Argentina, donde tú estás. Fue como diciendo, yo vengo aquí como a hacerme yo desde allá vengo de visita a decirle, ¿por qué no vas y hablas con él? Y amigo, no quiero meterme en condel, amigo, tú desde allá me vienes a decir. Entonces como que esa sensación, ¿no? Solo por terminaste esto porque no quiero que quede así, el pibe este después se va a Miami y se convierte en un tipo con el cual yo estoy en las antípodas de todo lo que piensa, se vuelve un tipo de ultraderecha así, anticastrista, pero en plan fan a Trump, haciendo campaña por Trump, en eso termina ese pibe, pero bueno, eso es lo que pasa después, no quiero dejar de decirlo por no hacer que alguien piense que yo elogio a Eliezer Ávila, pero eso que hizo estuvo buenísimo, lo voy a buscar en internet, buenísimo todo lo que le dice al ministro. Es que para mí, cuando, no estoy en condiciones de confirmarlo, pero me suena que en esos años de 2016, cuando estuve por ahí, que me lo mencionaban como héroe, pero no como caso muy paradigmático, pero no estoy del todo seguro. Fue muy famoso. Dani, hay una historia relacionada a esta que contás en el blog que me gustaría que profundices. Es la historia, creo que corría el año 2024 y vos fuiste a visitar a un ciclo de cine independiente con unos chicos que mostraban su película, ¿puede ser? Sí. Y que en un momento vos les agradecés por estar ahí, por su lucha. Sí. Contame eso. Pero como, me acuerdo del lugar, me acuerdo de quiénes son, me acuerdo de que fui, les agradecí, pero no me acuerdo qué me dijeron. ¿Qué dije en el blog? Porque lo que a mí me llamó mucho la atención es que esta entrada del blog en la que vos contás tu culpa, de cierta forma, de haberte ido y tu gratitud con las personas que siguen ahí. Claro. Entonces esta era una gente que estaba en Cuba, que estaba luchando, que estaba muy activa, entonces que termina la proyección de la película, vos vas, te acercás, y que de alguna manera con tus palabras les agradeces por estar ahí. Sí. Y ellos te dicen, no, que nosotros también nos queremos ir en cualquier momento, que ya están... Entonces que fue algo muy gráfico como para que ni ¿sabes que me había olvidado de qué es lo que me respondieron? Sí, me acuerdo de toda la situación, sí, Coyula se llama el director de cine, Lynn es la mujer que es actriz. Sí, fue una situación loca porque son de esas cosas de la cosa del gobierno de Cuba autoritario y persecutor y todo eso que a mí me parecen terribles porque son unos tipos que están haciendo cine y no hacían nada del otro mundo, pero si se ponen críticos y si no quieren entrar por el caminito, entonces les molesta, los jodían, no los dejaban exponer, le habían boicoteado mil cosas y ellos seguían ahí, hacían ese ciclo y nada, y después va la seguridad del Estado y los visita y los jode y eran revalientes, qué sé yo. Se habían quedado ahí en Cuba, claro, yo fui, como tengo recuerdo así, de decirle, coño, porque ese era el tipo de gente que yo admiraba. Se quedaban en Cuba y dando la batalla y enfrentándose a problemas y cosas no, porque lo que te decía antes, que creo que no terminé la idea, o no sé si te lo dije, pero como mi cosa era como, a mí me gustaría, o mi idea era, hay un montón de cosas en Cuba que hicieron que estuvieron buenas y otras que estuvieron malas. Estaría hermoso si pudiéramos sacar las malas y dejar las buenas, lo cual siempre es difícil. Pero digo, si todos nos vamos, ¿quién lo va a hacer? Pero bueno, siempre tuve como ese cosa. Y sí, ellos me dijeron, no, nosotros también nos queremos y nos cansamos ya. Salgamos de Cuba un poco y después vamos a terminar regresando. Dale. Obviamente. Habíamos quedado en la cronología de tu historia, en la parte de Chile. Estuviste unos años en Chile y después viniste para Argentina. Contame un poquito sobre Chile, sobre esos años ahí. ¿Dónde viviste? ¿Cómo fue? ¿Con qué sociedad te encontraste? Sí. Bueno, nada, yo viví 2 años en Chile, nada más. Hice muchos amigos, ahora te cuento un poco más, pero
Pero me da gracia porque hace poco una amiga nosotros, Yaima, mi compañera y yo, nos quedamos siempre vinculados a Chile. Bueno, por un lado vive mi hermana, mi sobrino, hace unos años vive mi vieja también. Entonces, y además hicimos, en esos 2 años increíbles los amigos que hicimos. Pero me da gracia porque una amiga el otro día se burlaba y dice, ustedes hablan y se hacen lo que... Y vivieron en Chile 2 años nada más. Y verdad que gracioso. Bueno, nosotros como siempre nos mantuvimos con vínculo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, fueron 2 años muy intensos. Es la primera vez que es como emigrar, la primera vez que sales, chocar con un montón de cosas. Hay una imagen que tengo de cuando llegamos a Chile, nos vamos a una playa en Seca La Serena, en Guanaqueros, que mi hermana alquila una casa ahí, va alguna familia mía que vive acá en Argentina, nos juntamos ahí. Estuvo re lindo, pero bueno, ahora la quiero, las playas chilenas, pero me pareció horrible esa playa, fría, todo nublado, la arena negra comparado con la playa de Cuba. Y tengo recuerdo de estar caminando por ahí y decir, loco, ¿qué hago yo aquí? Que estoy estúpido yo, con lo linda que está la playa en Cuba. Pero bueno, nada, uno estaba todo el tiempo en la playa. Se me ocurre algo, Dani, y yo había dicho que por un rato íbamos a salir de Cuba, pero ya necesito volver de nuevo. Porque pienso, cuando te escucho hablar sobre Chile, que vos hiciste el camino inverso, de alguna manera, no tiene nada que ver, pero yo llegué a Cuba viniendo desde Sudamérica y desde un mundo lleno de carteles y luces y promociones y publicidades, sí. Y llegué a Cuba y encontré ese mundo nuevo. Sí. Yo lo veía como con mucho más paz, con mucho menos invasión, con más conexión humana. Y vos hiciste el camino opuesto. Sí. Pasaste de un lugar muy tranquilo a que de repente los carteles y las promociones y las marcas y los locales y la variedad de oferta de cualquier producto o artículo, que era algo que no tenías. ¿Cómo fue ese choque, ese cambio? Sí, yo he visto por ahí videos de cubanos y todo eso muy flashado con esas cosas. La verdad que había viajado varias veces antes. Entonces tampoco es que en ese sentido emigrar me chocó mucho más en otras cosas que en eso. Yo había estado otras veces de viaje, de hecho había estado en Chile un tiempo antes visitando a mi hermana, con lo cual eso no me chocó tanto. Pero bueno, nada, en Cuba también veías mucha televisión, veías muchas cosas, mucha gente que viaja y también como ya hay una añoranza de eso. Como que hay cosas, es curioso porque es como, viste, como que el ser humano quiere lo que no tiene, ¿no? Pero hay muchas cosas que en Cuba se añoran y después hay gente que va como tú y dice, coño, pero mira qué lindo, entonces añoro esta tranquilidad, pero en Cuba la gente quería también tener más productos, tener más, el consumismo es muy adictivo y también chocaba en Cuba cuando venían turistas o visitantes como tú y decían eso. Y uno desde Cuba, no a mí, pero digo, yo sé que a la gente le molestaba. Bueno, no me venga con el cuento ese. Yo quiero consumir igual que tú, porque tú vienes, pero fuiste, elegiste entre 10 marcas de remera, ahora me dice, ay, qué lindo, acá La Paz. Sí, pero también quiero elegir entre 10 marcas de remera. Por supuesto. Es un drama. No, yo recuerdo que disfrutaba que no haya internet en todos lados, sino ver a las personas todas con el teléfono, y la gente lo que quería era tener internet. Obvio. Estaban en esa época, en las placitas, en las pocas donde había internet, estaban todos mirando hacia abajo. Entonces... Yo hubo una época que iba de visita a Cuba y no tocaba y estaba buenísimo, me desconectaba completo. Ya después de los últimos años no, porque ahora hay internet en todos lados, en todos los teléfonos. Pero me desconectaba de internet, me desconectaba de todo. Y me gustaba, como decía, no, me voy estas semanas a Cuba y me desconecto de todo, no sé nada. No sé nada de noticias, no ando mirando WhatsApp, nada. Estaba bueno. ¿Cómo fue, Dani, la relación con la sociedad chilena antes de pasar a Argentina? Sí. Mira, yo en Chile tuve una experiencia, digamos... bipolar, digamos, llamémosle. Encontré, por cosas de la vida, por gente que se puso el camino, o por lo que sea, un grupo de gente maravillosa que hasta el día de hoy son mis amigos y son muy amigos y vamos a Chile, los visitamos, nos mantenemos en contacto, con lo cual yo estaba muy feliz y a su vez encontré una sociedad que era muy distante a mí, muy cerrada, muy fría. Los lugares donde trabajé me costó muchísimo conectar con la gente. Entonces recuerdo mi primer laburo, así, fui a los chilenos son como calladitos en general, después de todo, ¿no? Pero recuerdo mi primer laburo que nos juntamos, todos pibes de 20 y pico de años, y era todo el mundo hablando así. En Cuba estaríamos todos cagados de risa, aunque te acabaras de conocer, más parecido acá, bromeando, boludeando, y eran todos así como calladitos, un chistecito. Y yo tengo recuerdo que me costó un montón lidiar con eso, con la gente en la calle, que no te mira tanto a los ojos, que es como muchas cosas que me parecen más similares a los argentinos, los cuales. Pero por otro lado, conocía otro mundo en Chile, de gente que eran más artistas, actores, actrices, que eran recopados. Y nada, mis 2 años de Chile, la verdad que al principio me costó un montón. El primer año fue mucho más difícil. El primer y segundo año había hecho más amigos, había entendido más
cómo funcionan las cosas y recuerdo 2 años como muy lindos, como... De hecho, yo empezamos a planear mudarnos a Argentina. Y todo eso se demora porque empezamos a pensar cómo hacemos, a vender las cosas que teníamos, a buscar alojamiento acá, a mover para yo tener un laburo acá. Todo eso es una maquinaria que no fue de un día para otro. La pensamos bien, yo soy bastante organizado. Y tengo recuerdo de cuando estaba más o menos ya metido en eso, decir, tendría que haberme quedado otro añito. Ya no me dieron tantas ganas de irme. Yo estaba claro que no me quería quedar a vivir ahí. Chile era un país donde yo, a diferencia de Argentina, donde yo no me veía proyectado toda mi vida. Pero sí me di cuenta que un añito más no hubiera estado mal, porque justo cuando ya teníamos todos los papeles, teníamos todas las cosas, mi compañera había revalidado el título de universidad, todo, cuando teníamos todo, pum, nos fuimos. Como que daba para quedarse otro añito a disfrutar que ya estábamos más tranquilos, más... pero bueno, nada, se dio así. Lo recuerdo como con esa cosa, digamos que fue muy lindo, fue una experiencia, pero a su vez también, nada, fue difícil, fue estar triste, el día de mi cumpleaños estar re triste porque no estaba ahí con todos mis amigos, extrañar el frío, la cosa nublada. Todo eso que sea. ¿Y Argentina llegan también influenciados por redes de personas que tenían acá o cómo fue? Sí, nosotros viviendo en Chile vinimos de visita a Argentina como 2 veces. Porque bueno, yo tengo familia acá, mi familia de la de Uruguay, una parte se vino para acá. Una vez que vino mi viejo, porque tenía un laburo acá y cruzamos la cordillera como para juntarnos con él, vino y siempre que venía a nosotros nos gustaba muchísimo Argentina. A mí siempre me gustó Argentina, la primera vez que vine. Hace muchos años, y nada, nos sentíamos más cercanos de todo, nos gustaba, veíamos todo, nosotros a los dos nos gusta mucho la política, y veíamos acá todo politizado. Me acuerdo estaba las marchas por la ley de medio, alguna vez que vinimos. ¡Guau! Hace un montón. Claro, que vinimos de visita. Eso habrá sido 2015. Claro, 2010. ¿2010? No, 2000, sí, 2010. 2010 empezó, eso, en eso 2015 duró años. se sacó la ley Claro, de medio, 2015, sí, viste que nunca se pudo al aplicar. principio, sí. Pero viste que eso duró años, entre Sí, que va sí. y viene. Y me acuerdo que había marchas y venía, y también nos encantaba eso, que tú aquí hablabas con la gente, era más parecido a nosotros, ¿entiendes? Hablabas con la gente en la calle, la gente tenías intercambio, todo el mundo te hablaba y todo el mundo te hablaba de política y te hablaba, y siento que es una ciudad, por lo menos la de Buenos Aires, una ciudad que es muy rica también en ese sentido, que todo el mundo te habla y el tachero, el tipo que es de recepcionista del hotel, te mete una teoría política y todo eso nos fascinaba mucho. Tengo un amigo que lo conocemos de Cuba, porque la mujer de que es argentina también estudió en Cuba, y él ha ido mucho a Cuba, tiene mucha relación con Cuba, que es muy amigo mío hasta el día de hoy. Y me acuerdo que una vez me dice, no, porque vos, y además cuando uno no vive, el acento te parece mucho más fuerte. Ahora ya lo tengo adaptado, obvio no me da gracia, pero cuando yo venía a visita me da mucha gracia. Como me pasa ahora cuando voy a Chile. De Chile me acostumbré, ahora voy y veo a los chilenos hablando y me da gracia toda la cosa. Entonces él me sonaba muy argentino, así me decía, bueno, este amigo mío es porteño hasta tueta. Entonces me decía, porque vos, si vos querés, te vas a vivir a Barcelona, yo te digo, bueno, bien, pero para irte a vivir a Chile, venite a Buenos Aires, hermano. Yo recuerdo que me decía así. Y después lo jodía, porque cuando ganó Macri, que estaba, bueno, que aquí la cosa, que se pone mala, lo llamo y le digo, Santiago, tú me cagaste, por tu culpa vine para acá. ¿Y acá cómo fue esos primeros tiempos? Y acá, nada, emigrar siempre es difícil. No es lo mismo cuando estás de visita que cuando vienes a vivir. Es una cosa que es así, donde quieras. No es lo mismo tú vas a un país, te imaginas. Y no es lo mismo cuando veníamos de visita y todo lindo, y fiesta. Y después cuando vienes tienes que enfrentarte a un montón de cosas. Entonces fue difícil, es costoso, yo creo, emigrar, porque entender las cosas tiene un costo ahí que al principio es que como, nada, sufres un poco con eso. Pero te digo además boludeces, entras a pedir un café y cortado en jarrito y no sabes que un cortado en jarrito es una cosa que es en Argentina, en Chile ni en España se llama cortado en jarrito. Por decirte una boludez que me acuerdo. No, pero no es una boludez porque tenés que empezar a estar atento a otras cosas que nunca habían sido un tema en tu vida. Sí, entender código, entender palabras, entender cosas, todo eso, todo ese trabajo. Además de todo el tema burocrático, que siempre es donde quiera una jodienda, que si la precaria, que si la residencia, que si el no sé cuánto, que si el pasaporte, que si el permiso, que si los antecedentes penales legaliza. Así que nada, tengo el recuerdo de eso, pero bueno, a su vez también, nada, enseguida como una sociedad con la que hicimos mucho más clic con la gente, con mucho más parecido a nosotros, en los laburos donde fui. ¿Sentís que has tenido un trato especial por ser cubano?
desde que te digan en una primera conversación aguante el Che, o desde que te pregunten o que te traten con compasión por lo que pasa en Cuba. No sé, se me ocurre esto porque estoy de acuerdo con lo que decías al principio de un lazo especial y estrecho entre pueblo cubano y pueblo argentino. Sí, la verdad que en general la gente le da mucha atención. Eso es un momento que te cansa también. Claro, te digo. Me imagino. Al principio estaba recopado, pero después hay veces que empiezas a hablar medio que argentino, pues no tienes ganas. Porque llevas 15 años viviendo acá y te vamos a preguntar de Cuba acá. Claro. Ya vivo acá, quiero hablar de lo que pasó ayer en el Congreso, ¿entiendes? Claro. Pero sí, yo creo que me parece que eso es en muchos lados del mundo, no solo acá. Como que los cubanos, no sé, tienen buena fama, que si son fiesteros, no sé, pero en general la gente es copada. No sé cómo se llama otras naciones, pero nada, aquí la verdad nunca sentí, o casi nunca, sentí así como una discriminación o algo como si sé que sienten otros migrantes. Siempre como en general la gente buena onda, como qué lindo, cómo le llama la atención. Después está Cuba, es un lugar que está como es un lugar tan peculiar, que está idealizado y demonizado, ambas cosas. Hay gente que lo demoniza, hay gente que lo idealiza. Entonces también la gente tiene muchas caricaturas de Cuba, incluso gente caído, porque las realidades son más complejas que eso. Entonces, bueno, qué sé yo, a veces sí, la gente, qué lindo Cuba, y tú dices, bueno, sí, lindo, pero no te piensas que todo es lindo. Dani, vamos llegando de a poquito a la última parte de la conversación. Has vuelto varias veces a Cuba y eso me quedó claro con tu blog, e inclusive has vuelto con tus hijos y los has llevado a conocer. Me llamó mucho la atención, y volvemos un poquito a la diáspora cubana, que decís que de 29 compañeros de escuela, más de 20 se han ido. Y quiero saber qué te sucede cuando volvés a Cuba. Y no sé si has visto Cuba and the Cameraman, el documental. No. Es un documental fantástico de un documentalista norteamericano de Estados Unidos. Que estuvo varias veces. Estuvo varias veces, de nuevo. Exactamente. Sí, lo vi hace tiempo. El documental, se me pone la piel de pollo, el documental muestra 3 viajes de él a Cuba. El primero es en los primeros años de la revolución, inclusive consigue ir con Fidel Castro en la comitiva oficial, con Fidel Castro desde La Habana a la ONU en Nueva York. Ahora me cuento, tengo que verlo y traba una relación con Fidel. Y no solo traba una relación con Fidel, sino con distintas personas comunes de Cuba, a las cuales va visitando en los sucesivos viajes. Ahora que me dice. Y no es que tiene un mail de la persona o un teléfono para preguntarle si sigue viviendo en el mismo lugar, si sigue viva. Entonces, mediante la narración de las relaciones humanas entre él y sus amigos cubanos, se deja ver también cómo fue evolucionando o involucionando el país durante todo este tiempo. Sí, es espectacular. Es fantástico. Sí. Y con tu blog, ahora le estoy poniendo palabras a lo que me pasaba en la semana leyendo tu blog. Con tu blog yo podía ver algo parecido. Porque vos contabas las cosas que te ibas encontrando en Cuba en tus diferentes viajes. Contame un poquito de eso. Sí, yo nada, en todos estos años, que ya son como 17 que vivo, desde que emigré de Cuba, fui cambiando. Como te decía, en los primeros años tenía un poco la ilusión o la idea de volver. Mis amigos quedaban todavía algunos. Muchos emigraron, hay muchos que emigraron antes que yo, pero todavía habían 2 o 3 de mis grandes amigos que seguían viviendo en Cuba en los primeros años, ¿no? Las primeras veces que vivo a Cuba me encontraba con esos amigos. Después con los años cada vez se iba yendo uno más. Y ahora me quedan, no sé, 2. 25 que me emigraron así. Yo tenía un grupo de amigos muy grande, tengo. Y nada, fue cambiando un poco mi perspectiva. En los primeros años tenía una ilusión. Hubo un momento ahí con el acercamiento de Obama y todo eso. Hubo un momento que yo voy como 3 meses a Cuba porque le hice la nacionalidad cubana a mi hijo mayor y hacía falta estar. Y yo ahí vine bastante, la pasé lindo ese viaje. Fue en los mejores momentos y yo ahí fue los momentos que más cerca estuve de pensar, no, estaría lindo volver a vivir para Cuba. De hecho, se lo llegué a plantear a mi compañera. Ella me dijo, ni en pedo. Estaba negada. Pero bueno, mi idea era como yo me imaginaba que todo iba a seguir mejorando. En ese momento hubo un momento de mejora. Había ilusión, fue cuando estuve yo. Me acuerdo que estaba la bandera de Estados Unidos izada ahí en la embajada. Claro, ahí la verdad que hubo una ilusión y hubo un mejoramiento. Después, bueno, ganó el Trump, gobierno, ganó Bolsonaro, vino la pandemia. Todas esas cosas fueron letales. Bolsonaro te digo porque fue un golpe duro para Cuba, porque Cuba tenía un programa que se llamaba Maíz Médicos en Brasil y eso le entraba un montón de dinero a Cuba.
que es todo un programa, hay toda una polémica sobre si eso estaba bien o no, porque los pibes se ganaban y le daban un poquito de dinero y eso. Yo no lo veo tan mal, pero bueno, hay gente que le parecía una explotación, no sé cuánto, qué sé yo, es para debatir, digamos. Pero bueno, lo cierto es que eso cambió. Trump, que cambió toda la cosa, después gana Biden y no cambia nada Biden. Se esperaba como que diera marcha atrás, como que me dio mucha marcha atrás, no dio. Dejó todo más o menos como lo había dejado Trump, con las clavijas apretadas. Entonces, nada, en Cuba como que con los años hubo un momento que dije, no tiene esto, no hay cómo. Pero te digo, hubo un momento que tenía la ilusión de que había cosas que se podían mejorar y veía un montón de cosas que estaban buenas y culturalmente Cuba seguía siendo muy rico. Y en los últimos años, nada, es como una tristeza, una desilusión, una cosa de que también yo un momento dado empecé también a soltar un poco, estar tan al tanto. Siempre estaba al tanto igual, pero dejé de estar así como tan al tanto, tan metido, como que fui soltando eso porque era ya como más una tristeza y una cosa de decir, esto no tiene arreglo. Yo tengo un amigo que él es chileno, pero se crió en Cuba. Y me da gracia porque él también tenía esa cosa, él siempre quiso volver a Cuba y era muy así. También que él es hijo desaparecido, tiene como un agradecimiento a la Revolución Cubana que lo acogió y se fue de niño con sus padres desaparecidos. Tiene su historia personal distinta, digamos. Pero es un tipo que también que criticaba un montón de cosas, no un tipo que estaba cegado. Pero bueno, tiene algunas cosas que yo entiendo que en algunas cosas tenemos diferencias. Pero después me da cosa porque me encontraba con él, porque hablábamos, lo que sea, y él como que ya me había bajado de eso y él seguía con esa cosa de que volviéramos y que mucha gente volviera y la ilusión de volver a Cuba y mejorarle. Yo creo que hasta el día de hoy medio que la conserva. Y a mí de eso me parece irrealizable. Ya fue mucha la gente que emigró, ya como que no queda nadie, ya no sé, no sé ni para dónde, qué va a pasar con Cuba hoy día, es muy complicado lo que hay. Todo, bueno, nada, Estados Unidos ha terminado ganando esa batalla, también por errores propios. Yo estoy muy, digamos, disconforme o enojado con cómo ha sido el gobierno cubano, y particularmente en los últimos años donde ya ha pasado, donde ya me enojé completamente. Además, siempre tuve una crítica a la falta de democracia, a la falta de participación, pero en los últimos años ya ha sido represivo, ya ha metido muchachos presos, ya ha sido ya incómodo, yo no los puedo ver. Y ahora es los malos contra los malos para mí. Porque... Y tal vez también hubo una ilusión con un recambio generacional y Díaz-Canel asumiendo, también. Pero tampoco, ¿no? No, eso, Díaz-Canel ha sido un desastre total, en mi opinión. Sí, también una ilusión de hecho con el propio Raúl. Cuando Raúl, el momento de mayor ilusión para mí es cuando Raúl toma el poder, porque Raúl siempre fue un tipo que estuvo a la sombra de Fidel, donde el pueblo cubano no lo conocía mucho. Todo el mundo sabía que era el hermano, que era el segundo, que era el ministro de la FARC, pero era un tipo que poca aparición pública, Fidel acaparaba todo, porque además Fidel era un tipo que era muy carismático, bueno, como sabe, un orador tremendo. Entonces, nada, todos los focos eran con él. Raúl era un tipo que estaba ahí, a veces aparecía, decía algo, nada más. Cuando Fidel deja el poder, Fidel deja el poder porque ya no puede más. No es que Fidel en ningún momento diga, ay, déjame dejar a otro. No, cuando ya no se podía levantar de la cama, dijo, bueno, que agarre otro porque yo no puedo más. Un tipo que le encantó el poder y no lo quiso soltar nunca. Y cuando Raúl empieza, fue un momento de que yo tuve ilusión, mucha gente ahora tuvo ilusión. Los primeros discursos de Raúl son buenísimos, criticándose a sí mismo, ¿no? Con una autocrítica, no, pues no puede ser que no tomemos leche, y venía ahora a este alto por la carretera y lo que veo son marabú, que es una planta espinosa, como que nada sembrado, como que no había cultivo, y empieza con todo esto, hace todo el acercamiento con Obama. Al principio el tipo, después se diluyó un poco al final de su gobierno, y bueno, y después pusieron a este tipo que para mí no ha sabido, no tiene la estatura, y no sé, también siempre en Cuba se cuestionó cuánto poder tiene de verdad, si los militares, todo es muy turbio ahí, es muy opaco, son muy cerrados en eso, todo en el gobierno de Cuba. Pero bueno, para mí han sido malísimas las cosas que han hecho. No ahora te digo que están en un momento de crisis total y que están rodeados y como que no hay mucha margen de maniobra, pero sí en los años previos podían haber hecho otras cosas. Además que yo creo hace 1000 años que la única manera de que Cuba mejorara era darle más participación a la gente, que hubiera participación real, y no un gobierno bajando todo de arriba vertical, escuchan lo que les da la gana y hacen lo que les da la gana y no. ¿Y a tus hijos qué les pasa cuando están ahí en Cuba, caminando las calles por ahí? No, mis hijos habrá que ver después cómo lo recuentan de más grande. Ahora son muy chicos, han ido a Cuba muy chiquitos, ¿viste? Los niños no, qué sé yo, van y se la pasan bien, están los primos, no se están... No creo, ahora mi hijo más grande recién tiene 12, por ahí me empieza a preguntar alguna que otra cosa, pero digo, ellos cuando han ido, todavía eran muy chicos. La última que fuimos hace 2 años, así que Olivero tenía 10, y nada, ellos van y la pasan bomba, están los abuelos que los miman, los hijos de los amigos que me quedan, que se juntan, van y la pasan re bien, y me parece que no se están cuestionando tanto ellos. Yo siento que son muy argentinos, a pesar de que sus dos padres son cubanos.
Pero bueno, la argentinidad es fuerte y que se yo, el Mundial y Messi y esto y lo otro, y yo los veo más argentinos que la mierda. Uh-huh. ¿Tus padres son migrantes? Sí. ¿Vos también? Y tus padres llegaron a Cuba con una ilusión. Sí. Que esa ilusión a lo largo de los años se transmitió a vos y después se fue perdiendo. Que para mí tiene un giro, no sé, es hasta poético, pero no en el sentido de romantizarlo, sino sí. de todo lo contrario, que es como hasta, no sé cómo ponerle palabras, pero eso, es una desilusión o algo que se deshizo. ¿Y cómo lo ves vos? No, sí, yo creo que Cuba es una desilusión y algo que se deshizo. Me parece que podría ser un buen resumen de en qué ha terminado siendo Cuba en el siglo XXI. Yo creo que mis padres, nada, la vivieron, la generación de mis padres vivió una época que yo creo que, como te decía, para la mayoría, para algunos fue muy jodida, pero para la mayoría me parece a mí que fue linda porque a pesar de que habían dificultades y que habían cosas, era una ilusión, una cosa en la que creyeron en otra época. Después eso se ha ido diluyendo y mi generación ha sido como ya de la desilusión y ni hablar de las nuevas generaciones que hay ahora, porque ya no estoy tan pequeño. Como una cosa de desilusión y nada, nuestros padres han quedado como, hay una frase muy marcada por la migración, nuestros padres, porque la mayoría de sus hijos migraron. Uh-huh. Hay una frase que es muy fuerte que le llamaron a la generación de nuestros padres, generación PA, generación de padres abandonados. Es muy fuerte, pero sí, mucha gente, algunos se han logrado ir a vivir con sus hijos. Mi mamá misma, por ejemplo, hace años que vive en Chile, ahí cerca de mi hermana. Pero muchos quedaron en Cuba con sus hijos fuera, que les mandan dinero, los ayudan, pero yo siempre pienso, ojalá que a mí no me pase con mis hijos, quisiera vivir toda mi vida cerca de ellos. Pero bueno, la vuelta de la vida. ¿Se deja de ser migrante, Dani, en algún momento? Para mí no, para mí hay distintas maneras yo he pensado mucho en el tema de la migración y todo eso, estoy escribiendo una novela ahora también, está bastante ahí el tema, pero para mí hay como tres maneras, digamos, de enfrentar esto. Hay gente que decide seguir con la cabeza en su país. Yo tengo un tío, por ejemplo, que es uruguayo, vive hace 40 años en Barcelona y sabe cómo está Danubio en la Liga Uruguaya más que si Barcelona ganó la Copa. Él vive leyendo las noticias, hay gente que vive la migración así, con su cabeza metida ahí. Hay otra que se integra al otro país y agarra el acento, agarra las costumbres, agarra todo y parece que no hubiera tenido ese pasado. Cada uno lo vive como puede, ¿no? Y hay otros que viven en un intermedio. Yo creo que nunca deja de ser migrante. Para mí lo más duro de la migración fue una cosa que leí en un libro una vez de unos migrantes caribeños, y es que empiezas a no ser de ningún lado. Y eso para mí es lo más... No sé si por ahí lo digo en alguna entrada de mi blog, no me acuerdo. Pero como que empiezas a no ser de ningún lado y es medio jodido porque como que de acá nunca vas a ser del todo, o por lo menos yo no me siento del todo. Por ahí esos migrantes que hacen esta cosa además simbiótica, por ahí sí lo sienten. Ya cuando vuelves a tu país, tampoco eres muy de ahí, porque ya hace 1000 años que no vives ahí, y hay códigos que no entiendes, cosas que no entiendes, cosas que no sabes dónde están. A mí siempre, yo cuando volví a Cuba siempre... después de contarme si estoy diciendo muy largo, pero cuando volví a Cuba siempre tenía más antes, pero siempre tengo esa cosa que no quería que me confundieran con un extranjero. Entonces yo también por eso siempre luché mucho por mantener mi acento y por llegar y así todo a veces me confundían, ¿no? Pero tú, o se dan cuenta que no vivo ahí. Siempre me dolía eso. Como que yo hace años que no vivo ahí, es normal que se me note. Pero a mí me dolía. Yo quería llegar y que nadie se diera cuenta. Yo vivo acá. Pero con el tiempo varias veces me pasó que gente me decía, no sos acá o no vives acá, se nota. Vi en el blog en ese festival de salsa donde llamaron a Cuca. Sí, que llamaron a una mujer para que te haga un test de cubanidad. Fue muy gracioso. Si ustedes son cubanos, me dice la tipa y yo, sí. Y dice, espérate un momento, ¡Cuca! Y dice, no, que ya ahorita se colaron unos extranjeros aquí, dice la tipa. Y viene Cuca, me da una risa, una mulatona así, gorda, a ver. Y yo hablo con ella cuando me va hablando, sí, pasen. ¿Algo más, Dani, que te gustaría agregar? No, nada, brother, que no sé, gracias por la invitación, lindo hablar, poder pensar, recorrer la historia de uno, la historia de todos, de toda la persona puede ser muy interesante. Y nada, la migración es una cosa que atraviesa todo el mundo. En la nación cubana es muy fuerte, aquí también fue muy fuerte en los 2000, cuando emigró mucha gente, pero bueno, en Cuba es realmente, como probablemente lo sé en Venezuela también, son lugares donde se han ido millones. Bueno, ni hablar en otros países de Palestina, que sea, este mundo está lleno de países desintegrados así por la migración. Pero nada, al final
también las naciones nos imponen como para hacer una reflexión, las naciones como que nos imponen una frontera, ¿cómo quiero decir? Las fronteras inventadas por las banderas, por los límites que al final son medio antojadizos, a veces nos separan a los seres humanos y para mí, en realidad, al final, está claro que las costumbres, la cultura, todo eso te marca, pero nada, está bueno como tratar de salirse de eso, aunque es difícil. Como ver a alguien y de dónde sos, como que lo primero que te importa sea de dónde sos, en vez de si primero te importa si es solidario o es egoísta. Sí. No sé, como más importante de dónde sos. No, quizás no es tan importante. Gracias, Dani. Disfruté mucho la conversación. Gracias. Gracias a vos. Gracias por haber llegado al final del episodio número 13. En nuestro Facebook y en nuestro Instagram, @hoteldeinmigrantes.podcast, vas a poder encontrar un montón de contenido interesante de Dani, como fotos y videos sobre su vida en Cuba y en Buenos Aires. Y me encantaría que dejes tu comentario, que puedes hacerlo ahora mismo. Si estás en Spotify o si estás en YouTube, solamente tenés que ir hacia abajo y allí buscar la parte de comentarios y hacerlo porque me encantaría leerte. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima.